Dios le bendiga, mis queridos hermanos. En esta hora vamos a estar tratando una enseñanza muy importante, gloria a Dios, para el pueblo de Jesucristo, su iglesia. Y es un tema de lo que es el ayuno. Gloria a Dios, santo es el Señor. He notado con lógica preocupación que muchas personas en las iglesias pues no saben cómo ayunar, no saben hacer un ayuno correctamente, no tienen un sustento legal, una base bíblica de cómo hacer un ayuno. Otros simple y llanamente pues no tienen ningún tipo de conocimiento tocante a este tema. Entonces ahora vamos a tratar lo que es el ayuno del Señor conforme a la palabra. Muchos dicen que ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario, que ya no se debe ayunar, porque ya Él pagó todo el precio. Y vamos a ver qué dice la Biblia, porque una cosa es lo que la gente dice por ahí y otra cosa es lo que dice la Biblia. Nosotros como cristianos debemos ceñirnos a la palabra, debemos ceñirnos a la verdad, y la verdad es la palabra. Ella nos dice lo que es realmente de Dios y lo que son cosas, fábulas de los hombres, cuentos de vieja o cosas así. La Biblia es que establece qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Y en esta hora vamos a estar tratando la base bíblica en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y dicen así las letras. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gloria a Dios, santo es el Señor. Estas palabras fueron dichas por el propio Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista fueron ante el maestro y le preguntaron que por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces y que sus discípulos no ayunaban. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí vemos una enseñanza claramente que el ayuno es un periodo de luto. El Señor Jesús lo dijo: ¿pueden acaso los que están de boda tener luto mientras tanto el esposo está con ellos? O sea, el ayuno es un periodo de luto. Gloria a Dios. Y todos sabemos que cuando usted tiene luto, usted está triste porque alguien ha muerto. O sea, por lo regular, cuando usted está de luto es por la muerte de alguna persona, un familiar, un amigo, una persona que usted quería mucho y está muerto. Pero en este sentido no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual. El principal objetivo del ayuno es cohibirse de ingerir alimentos para usted afligirse en la presencia del Señor con oración, con alabanza, con adoración, con lectura de la palabra, buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema, hay una mortandad espiritual, ya sea en su vida, ya sea en la iglesia, que usted siente que hay una decadencia espiritual, o el principal causa del ayuno son las almas perdidas, un familiar suyo que no conoce a Cristo, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo. Usted se aflige delante de la presencia de Dios como que tiene luto y usted se cohíbe de alimentos y usted empieza a orarle a Dios insistentemente, con toda oración, con toda súplica, con lloro, con gemido, con lamento, por esa persona que no conoce de Jesucristo. Y ahí es cuando el Señor toma ese ayuno
gloria a Dios, y rompe toda traba del diablo, toda atadura, toda ligadura, toda cadena, y permite que esa persona venga a los pies de Jesucristo. Porque hay muchas personas que no se han convertido al Señor, no porque ellos no quieran ser cristianos, ni porque ellos no quieran servirle a Dios, sino porque no pueden, están atados, el enemigo lo tiene enyugado, el enemigo lo tiene vendado. Y cuando usted se pone a ayunar por esas personas que el enemigo lo tiene atado, enyugado, el enemigo rompe el ayuno, el Señor rompe todas esas cadenas, todas esas trabas, todas esas ligaduras, y hace que esa persona pues puedan venir a los pies de Jesucristo. Porque si usted no tiene atadura, pues usted tiene libertad para usted decidir lo que usted quiere. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted se proponga ayunar, no ayune por su problema. Eso no es lo esencial del ayuno, no es para eso. La palabra de Dios establece en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, por su problema, usted viene delante de la presencia de Dios y usted se lo presenta al Señor con toda oración y súplica, y usted tiene la confianza de que eso está en la mano del Señor. Pero cuando hay un problema de muerte espiritual, en el caso suyo usted siente que está caído, está en el suelo, y usted necesita levantarse, pues usted hace un 9-11 espiritual con un ayuno, y usted se mete a orarle al Señor para que lo reviva espiritualmente, porque ya usted está muerto espiritual. Asimismo, son con las almas que están perdidas, están muertas espiritualmente hablando. Entonces, el ayuno se hace para que el Señor revive esa alma, rompa la cadena, rompa los yugos de Satanás y lo traiga a Jesucristo. También en la iglesia, cuando usted siente que hay una decadencia espiritual, pues un ayuno congregacional, eso es fulminante. Cuando la iglesia se mete en un ayuno congregacional, son muchas las cosas que suceden, el Señor se manifiesta. Y también el ayuno, cuando nos metemos en un periodo de ayuno, el que manda el Señor, pues nuestra vida espiritual se revitaliza. Sentimos como que somos más sensibles a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos dejamos de ingerir alimento, matamos la carne, pero el espíritu se vivifica, el espíritu se aviva, o sea, está más perceptible. Porque muchas veces uno de los estorbos más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual es nuestra carne. Por eso nosotros debemos sujetarla con oración, con ayuno, con cilicio. ¿Para qué? Para que ella no tome control de nuestro ser, sino que sea el espíritu el que tome el control. ¿Y cómo el espíritu toma control? Cuando nosotros sometemos la carne. Dice Pablo que él machucaba la carne, él la sometía, gloria a Dios, santo es el Señor. Así nosotros tenemos que someter la carne, y una de las formas de someter la carne es mediante el ayuno y la oración. Vemos aquí que dice, ¿pueden acaso los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Dice la palabra, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. O sea, el esposo es Jesús, y en ese tiempo estaba con ellos. O sea, ellos no tenían necesidad, porque cuando usted tenga una boda, cuando usted tenga un esposo, usted se está gozando, usted está alegre, gozoso. Pero él dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. O sea, cuando él ya no iba a estar físicamente con ellos. Entonces ahí ellos iban a tener que ayunar. ¿Por qué iban a tener que ayunar? Porque hay muchas situaciones que mientras estaban con Jesús, Jesús las resolvía. Pero ya ahora nosotros, como entes responsables y espiritual, nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor resuelva las cosas. Y una de esas cosas es conectarnos con su presencia, y a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra. Entonces, por eso él le dijo, cuando yo sea quitado de ustedes, entonces ellos van a tener que ayunar. Y dicen los estudiosos de la palabra que inmediatamente el Señor Jesús fue recibido arriba, los apóstoles y los discípulos, en un total de 120, se metieron en el aposento alto,
Y dice que ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo en ayuno y oración, clamando, leyendo la palabra, meditando, esperando eso. Dice que estaban en ayuno y oración. O sea, el ayuno y la oración que manda el Señor, que vamos a explicar eso, que no es el ayuno suyo, sino el ayuno del Señor, provoca que la presencia de Dios sea derramada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros matamos la carne y vivificamos el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo estamos más sensibles para recibir las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Otra cosa, muchas personas ayunan y están por ahí andando, dando vueltas, haciendo cuentos, esperando que se complete el tiempo que ellos determinaron en el ayuno para ponerse a comer. Déjeme decirle que eso no funciona. Usted está pasando hambre. Cuando usted se dispone a ayunar es para usted estar en la presencia del Señor, para usted buscar mayormente en oración al Señor. O sea, no es para usted estar andando de aquí para allá, hablando con Petra, hablando con Petronil, hablando con el amigo, y esperando que pase el tiempo para usted venir a comer. Eso no es ayunar. Ayunar es estar en la presencia, dedicar ese tiempo en la mayor parte que usted pueda al Señor en oración. Usted se tranca, sea en su casa o en el lugar que usted entienda, usted se tranca. Usted no tiene que decirle a las personas que usted está ayunando. No sea como los hipócritas, que los hipócritas se gozan diciendo que están ayunando para que las personas los vean que ellos son espirituales. No, ese ayuno que usted está haciendo es para el Señor, no para los hombres. Entonces cuando usted ayune, dice la palabra que te unja tu cabeza con aceite. Si tú tienes que salir a la calle por cualquier situación, unge tu cabeza con aceite. O sea, ponte bonito, ponte la mejor ropa, demuda el rostro para que ellos no vean que tú estás ayunando. Y dice la palabra que tu Padre que ve en lo secreto, pues te va a recompensar en público. O sea, cuando nosotros ayunamos y oramos al Señor en el secreto, el Señor nos recompensa en público. O sea, cuando ayunemos debemos apartarnos para el Señor en secreto. Y si tenemos que salir al público, porque vamos a tener que hacerlo en diversas ocasiones, a menos que usted se tranque varios días con el Señor sin salir, pues en ocasiones vamos a tener que salir. Entonces cuando tengamos que salir, unja su cabeza con aceite, perfúmese bien, que las personas ni siquiera noten que usted está ayunando, porque eso agrada al Señor. ¿Por qué es importante ayunar? En una ocasión, porque hay ataduras y hay ligaduras y cadenas y espíritus de la tiniebla que no se rompen, no se van, si no es con ayuno y oración. Vamos a buscar una base bíblica donde los discípulos le llevaron, gloria a Dios, aquí la encontramos en Mateo capítulo, gloria a Jesús, santo es el Señor, capítulo 17. Vamos a leer para que usted vea la importancia del ayuno. Dice Mateo capítulo 17, versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Dicen así las letras. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Y oiga el versículo 21, que es el punto esencial. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Van a haber situaciones en nuestra vida que si nosotros no ayunamos, no oramos, ese problema va a estar latente en nosotros. O sea, ese demonio no se va a ir, porque ese demonio solamente se echa, como dice la palabra, con ayuno y oración. Y eso lo dijo el Señor Jesús, que conocía muy bien de ese asunto. Por eso lo primero que hizo Jesús, después de ser bautizado en las aguas por Juan, ustedes conocen la historia, dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma corporal sobre paloma, y dice que lo llevó al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. Y registra la palabra que cuando él vino de allá, después de esos 40 días y 40 noches, vino en el poder del Espíritu. O sea, ya ahí no había demonio que se le resistiera a Jesucristo. Ya ahí no había enfermedad. Ya ahí no había ninguna situación que Jesús no pudiera resolver. ¿Por qué? Porque ya él se había preparado espiritualmente para cualquier escenario. Y vemos que Jesús solamente, en todo ese ministerio, según registra la palabra, solamente ayunó esa vez 40 días. En el caso de nosotros debemos ayunar conforme a como el Espíritu nos dirija. Eso es muy importante, ojo con esto. Muchas personas dicen, no, que el ayuno es hasta la 1 de la tarde, que el ayuno es hasta las 3 de la tarde, que el ayuno es hasta las 6, hasta las 9 o hasta las 12 de la noche. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia, ustedes los que han leído la Biblia y yo que le he leído, en ninguna parte he visto que el ayuno tiene un tiempo definido. El ayuno es del Señor y el Espíritu Santo es quien sabe cuál es el tiempo. Usted propone un tiempo, pero siempre que tú ores, Señor, ese fue el tiempo que yo dispuse, el que yo propuse, pero que sea el que tú quieres. Por eso la palabra dice cuando oremos, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. La palabra de Dios registra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, en el ayuno es necesario, es importante, es imprescindible que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Cómo ayunar, cuándo ayunar, qué tiempo vamos a ayunar y específicamente que Él nos ponga el sentir por el que debemos orar mediante estamos en ayuno y oración. No se meta usted en un ayuno porque usted necesita que el Señor lo prospere económicamente, porque eso no funciona. No se meta en un ayuno porque usted necesita que el Señor le dé X o Y cosa. No. El ayuno que funciona es el ayuno que el Señor escogió. Vamos a ver una cita bíblica donde habla del ayuno que el Señor escogió. El ayuno que Dios escogió, no el que nosotros hemos escogido, sino el que Dios escogió. Vamos a eso está en el libro de Isaías. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a, gloria a Jesús, el libro de Isaías, vamos a buscarlo. Gloria a Jesús, para que usted vea que el ayuno, gloria a Dios, no es el ayuno que nosotros escogimos. Dice aquí Isaías 58, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor es bueno, gloria a Dios. Dice Isaías 58, vamos a leer desde el versículo 1, oigan el tema que tiene la Biblia, el verdadero ayuno. O sea, si habla del verdadero ayuno es porque hay muchos ayunos falsos que el Señor no los recibe, que el Señor ni se molesta en prestarle atención. Dicen las letras, Isaías 58, versículo 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, escuchen aquí, ayunamos y no hiciste caso. O sea, muchas veces nosotros vamos a ayunar y si no hacemos el ayuno del Señor, el Señor no va a hacer caso.
Dice, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oiga lo que dice el Señor. He aquí en el día del ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimí a todos vuestros trabajadores. O sea, en esa ocasión el pueblo estaba ayunando por sus propios anhelos, por su propio deseo. Nunca ayunaban para Dios, nunca buscaban el deseo y el anhelo de Dios, sino el anhelo de ellos, sus propios gustos. Y en el ayuno no es los gustos suyos ni los anhelos suyos, son los anhelos y deseos de Dios. Dice aquí, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea, ellos ayunaban y se ponían a contender uno con otro, que ellos eran los que más ayunaban, que ellos eran los más espirituales, que ellos eran los que estaban más en la presencia. Eso es un error. Cuando usted ayuna, la palabra dice que usted tiene que hacerlo en secreto. Gloria a Dios, apartarse para el Señor, no decirle a las demás personas que usted está ayunando. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque a Dios le agrada el secreto cuando usted hace la cosa para Él, no para que las personas vean que usted es una persona que se jacta de ser espiritual, sino que usted lo hace, usted derrama su alma, usted se aflige delante del Señor para que sea el Señor, gloria a Dios, que le dé el pago. Gloria a Jesús. Dice aquí, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayune para que su voz sea oída, la gente lo oiga por ahí. Ayune para que Dios la oiga, para que Dios oiga su oración, para que Dios reciba ese ayuno, para que Dios reciba, gloria a Dios, santo es el Señor. Y siempre cuando usted lo haga, algo muy importante, el ayuno es una tipificación de lo que hizo Jesucristo en la cruz, muerte y resurrección. Así que cuando usted está ayunando, eso es algo muy solemne, eso es algo muy sagrado. ¿Por qué muerte y resurrección? Muerte porque usted está dejando de comer, y cuando la carne no come, se va muriendo. Gloria a Dios, usted aflige su carne, se va muriendo. ¿Y por qué resurrección? Porque murió el hombre carnal y resucita el hombre espiritual. O sea, ese es el contexto del ayuno especialmente. Muerte al hombre yo, muerte al hombre natural para que revive el hombre espiritual. O sea, en muerte a usted, a los deseos de la carne, a sus pasiones, a los deseos de los ojos, de la vista, de la boca. O sea, usted deja de comer. Muchas personas comen más que un pichón de elefante. No pueden dejar de comer. Entonces, ahí usted se mete en ese periodo de ayuno para que ese demonio de glotonería que usted tiene, usted lo someta a la carne, gloria a Dios, y vive el espíritu. Ya tome dominio y control el espíritu, gloria a Jesús. Y dice en el versículo 5, gloria a Dios, es tal el ayuno que yo escogí. O sea, dice el Señor, el que yo escogí, no el que escogió usted, sino el que yo escogí, dice el Señor, que de día en día aflige el hombre su alma. No ayune para usted estar por ahí haciendo cuento de camino. Aflija su alma delante del Señor con luto, como dice la palabra, con tristeza, llorándole al Señor por las almas perdidas, llorándole al Señor por los enfermos, llorándole al Señor por esas parejas que se está destruyendo ese matrimonio, llorándole al Señor por la vida espiritual de su pueblo, para que el Señor avive su obra, traiga un derramamiento del Espíritu. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice aquí, que incline su cabeza como junco. O sea, que usted se humille, que usted haga reverencia al Señor, que usted busque al Señor con reverencia. Dice que haga cama de silicio y de ceniza. Gloria a Dios, santo es el Señor. En este caso es bueno que usted haga silicio. Duerme en el piso, tírese en el piso a llorar, a gemir, a clamarle a Dios que tenga misericordia por su vida espiritual y por la vida espiritual de la iglesia, por los enfermos, y específicamente el centro del ayuno es por las almas que están perdidas, esas personas que están en el mundo, que están atados, que no conocen a Jesucristo. Dice aquí el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Gloria a Dios. Voy a leer de nuevo porque esto es muy importante. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Cuando nosotros nos sometemos en ayuno, nos hacemos más sensibles a la presencia de Dios.
y nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros estamos haciendo que no le agradan al Señor. Entonces ahí nosotros desatamos esa ligadura de impiedad en nuestra vida y también en la vida de las personas por las cuales nosotros ayunamos, por las cuales nosotros oramos. También dice soltar toda carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. La mayoría de las personas están enyugados, quebrantados, con una carga de opresión que el enemigo le tiene encima. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y cuando nosotros ayunamos, gloria a Dios, esa carga, esa opresión que el enemigo ejerce sobre esas personas, gloria a Dios, o sobre su vida de usted que está ayunando, pues esa carga, Dios, mediante el ayuno y la oración, el Señor hace que nosotros quedemos libres, gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios, y que lo quebrantado, esas personas que están enfermas, que tienen demonios espirituales o que tienen enfermedades espirituales, como vimos el caso del joven lunático, pues mediante un ayuno y una oración que sea el que Dios escogió, esas personas pueden ser libres. Por eso hoy en día vemos que en las iglesias hay poco manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque las personas, los cristianos, estamos orando poco y ayunando poco. Debemos ayunar por las almas, ayunar por el pueblo, ayunar por nuestra vida espiritual para nosotros vivir una vida en santidad delante del Señor. Y dice aquí, y que rompáis todo yugo. Hay muchos yugos que el enemigo, si no es con ayuno y oración, no se van a romper, porque el enemigo no va a soltar fácilmente su territorio. Nosotros tenemos que ser violentos y hacer que el Señor lo expulse, que el Señor lo rompa, que el Señor rompa cadenas, rompa esos yugos, toda esa atadura. Gloria a Dios. Cuando nosotros ayunamos, viene la unción. Dice en el libro de Isaías, y acontecerá que todo yugo, dice que toda carga será quitada de vuestro hombro y todo yugo de vuestra cerviz. Y dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros hacemos el ayuno del Señor, provocamos que la presencia de Dios sea derramada en nuestra vida, y cuando la presencia es derramada, todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Jesús. Santo es el Señor, mi alma te bendice. Gloria a Dios. Dice el versículo 7. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Gloria a Jesús. Dice la palabra, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Gloria a Dios, santo es el Señor. O sea, que el ayuno, gloria a Dios, santo es el Señor, es el ayuno que Dios escogió, el verdadero ayuno, no el que usted escoja, sino el que Dios escogió, porque ese es el ayuno que funciona. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vemos una característica del ayuno en el libro de el profeta Joel. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, gloria a Jesús. Libro de Joel, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te adora, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Ahí habla de lo que es el ayuno, pero este es un ayuno donde él habla de un ayuno congregacional. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te bendice, gloria a Dios. Dice el versículo 2, el capítulo 2 de Joel, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Oigan ahí, con ayuno y lloro y lamento. O sea que una forma de convertirse al Señor de todo vuestro corazón es cuando nosotros ayunamos, lloramos delante de Él y lamentamos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice el 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Gloria a Jesús. O sea, para nosotros, una de las formas de nosotros convertirnos al Señor de todo vuestro corazón es con ayuno, con lloro
y con lamento. Dice que debemos rasgar nuestro corazón y no nuestro vestido. Muchas veces nosotros profesamos santidad, pero profesamos santidad en nuestra manera de vestir, no en nuestra manera de comportarnos y en nuestra manera de actuar. Tenemos vestiduras espléndidas, pero por dentro estamos llenos de rapacidad. Somos como sepulcro blanqueado, que por fuera luce muy hermoso, pero por dentro estamos llenos de inmundicia. Y el Señor quiere que nosotros, gloria a Dios, seamos santos porque Él es santo. Y oigan lo que dice el versículo 28 del capítulo 2 de Joel. Dice, y después de esto, si usted lee el versículo entero, se va a dar cuenta: ayuno, lloro, lamento, afligir el corazón, rasgar el corazón no es el vestido. Dice la palabra en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Una de las cosas, gloria a Dios, santo es el Señor, que en las iglesias no se ve mucho el derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo. Es porque el pueblo no se mete en ayuno y oración, afligiéndose, llorando, buscando la presencia, lamentando, buscando al Señor en ayuno y oración. La salvación es gratis, solamente usted tiene que confesar el nombre de Jesucristo, creerlo en el corazón y confesarlo con su boca. Pero la unción de Dios hay que pagar un precio, y ese precio es vivir una vida en santidad. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que estar en comunión con su Santo Espíritu, hay que ser obediente, gloria a Dios, santo es el Señor, no ser rebelde, porque la rebeldía, gloria a Dios, no opera la justicia de Dios. Entonces el Señor va a derramar su Santo Espíritu. Cuando nosotros nos afligimos a buscar al Señor, vamos a ver que la presencia del Señor va a aumentar en nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a llorar, a gemir, gloria a Dios, santo es el Señor, porque la palabra dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una forma de provocar que venga la presencia de Dios es mediante ayuno y oración, afligiéndonos, llorándole al Señor: yo necesito ser ungido, yo necesito que tú me bautices, yo necesito que tú me llenes de tu presencia, yo necesito de ti. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, que no es con fuerza ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y hoy en día queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza y dejamos el Espíritu de Dios fuera. Por eso vemos el poco resultado. Gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te bendice. Entonces, cuando ayunemos, ya vemos los puntos esenciales. Es para orar, llorar, gemir, un periodo de luto. Y se ayuna, el ayuno es para el Señor, no para nuestros propios gustos, nuestros propios deleites. Gloria a Dios, santo es el Señor. En una ocasión, el Señor le dijo al pueblo: gloria a Dios, santo es el Señor, porque ellos duraron mucho tiempo haciendo las cosas, gloria a Jesús, santo es el Señor, pero no la hacían para Dios, sino la hacían para ellos mismos. Entonces el Señor, gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te bendice, oh gloria a Dios. No la hacían para el Señor. Entonces el Señor le dijo: todos esos años, cuando ayunaban, cuando oraban, ¿lo hacían para mí o lo hacían para ustedes? Entonces hay algo muy importante, gloria a Dios, santo es el Señor, que cuando nosotros oremos, ayunemos, gloria a Dios, santo es el Señor, debemos hacerlo, gloria a Dios, para el Señor, gloria a Jesús, no para nosotros, gloria a Dios, porque eso no funciona. Si nosotros hacemos las cosas para nosotros, gloria a Dios, y no para Dios, Dios no se agrada de eso. Entonces lo que funciona es cuando nosotros hacemos, gloria a Jesús, santo es el Señor, y nos sacrificamos para el Señor, gloria a Jesús, santo es el Señor, mi alma te bendice, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, santo es el Señor. Dios le bendiga. Hasta aquí esta breve enseñanza, lo que es el ayuno. Más adelante vamos a estar tratando, gloria a Dios, otros puntos esenciales del ayuno, porque este es un tema muy amplio, este es un tema donde hay mucha tela que cortar, pero yo quería introducirle lo que es la parte esencial de lo que es el ayuno y los beneficios que produce en el creyente cuando nosotros ayunamos en el ayuno del Señor dirigido por el Espíritu Santo. Siempre cuando usted proponga ayunar, gloria a Dios, pida la dirección de Dios.
No se meta nunca en un ayuno de más de 3 días sin buscar la dirección de Dios. Que sea el Espíritu Santo que lo dirija, gloria a Dios. Santo es el Señor, porque si nosotros no ponemos a ayunar en nuestra propia fuerza, no vamos a soportar. Pero cuando nosotros ayunamos en la fuerza del Señor, pues el Señor nos va a dar la dirección, nos va a dar la fortaleza para ayunar. ¿Cuántos días? No sabemos. Los días que el Señor escoja, gloria a Dios, santo es el Señor. Por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Dios le bendiga de una manera especial, Dios le guarde. Espero que si no se ha suscrito y entra por primera vez se suscriba, comente sus experiencias en cuanto al ayuno, gloria a Dios, lo que usted entendía, dele like y comparte el video con personas que realmente necesitan de esta enseñanza. Dios le bendiga y Dios le guarde.